Te damos gracias, Señor, por la palabra de esta noche. Sabemos que viene de ti, Señor, para tu pueblo. Sabemos que es una profecía que tú vienes dando a tu pueblo porque tu venida está cerca y tú quieres que tu pueblo esté preparado, Señor. Bienaventurado el que está en este lugar para escuchar tu palabra, Señor. Porque tú eres que no tienes, porque tú tienes a las personas específicas en este lugar para escuchar tu palabra, Señor. Porque hay de aquel que desecha esta palabra que viene de ti, Señor. Que sea usted, Señor, hablando. Que sea el instrumento tuyo, Señor, en tus manos. Habla a tu pueblo en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Hace más de 2000 años, Jesús vino a esta tierra por un solo pueblo, el pueblo de Israel. Pero ellos desecharon al Rey de Reyes y Señor de Señores, que venía por el pueblo, por ese pueblo, su primogénito, y no le recibieron a él como tenían que recibirle. Su palabra dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos, los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Aquel pueblo rechazó a Jesús. Y parece que fuera, hermano, pero gracias a que ellos rechazaron a Jesús, nosotros alcanzamos misericordia, y a su nombre. Así que váyase al libro Primera de Pedro, vamos a leer. Primera de Pedro 2, 9 a 10. En esta noche vamos a hablar sobre el tema: un pueblo escogido por Dios. Cuando usted ya lo tenga, póngase sobre sus pies y vamos a leer esa palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, y honrando al Espíritu Santo. Y a la letra dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Puede tomar asiento. A cada persona que Jesús eligió, le hizo un llamado al sacerdocio. ¿Cuánto lo creen? O sea que aquí en esta iglesia donde estamos, en la menonita de Sion, todos los que estamos aquí somos sacerdotes. ¿Cuántos levantan su mano y dicen amén? Amén. Porque dice ahí en 1 Pedro: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Ya no es cualquier cosa usted, ya es un sacerdote. Y a eso es que queremos llegar. Ahora bien, ¿para qué nos ha elegido el Señor? Ahí mismo lo dice:
vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El Señor está diciendo para llevar las buenas nuevas de salvación. Lo que yo quiero decirle a usted, hermano, que está en este lugar, que nosotros llevamos un sacerdocio en nosotros. A través de Pedro, dijo él, vosotros sois real sacerdocio, nación santa. ¿Quiénes? Todos los que estamos aquí. Todos fuimos llamados a un sacerdocio, tanto hombres como mujeres. Pero muchas veces creemos que la responsabilidad es solo del pastor y no de nosotros. ¿Cuántos han tenido este pensamiento? Que muchas veces decimos, es responsabilidad del pastor hacer un culto. De todo es la responsabilidad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Imagínense que yo sé que nuestro pastor va a durar los años de Moisés. Pero imagine que el Señor diga, hoy me lo llevo. Pregunta, ¿la obra se va a parar? No se va a parar. Porque por eso Dios eligió muchos sacerdotes que estamos aquí y la obra tiene que continuar, esté o no esté el pastor, esté o no esté la pastora, esté o no esté el líder. La obra de Dios sigue caminando. ¿Cuántos lo creen? Y a su nombre, y a su nombre. Muchas veces decimos, es responsabilidad del pastor preocuparse por la obra. Todos tenemos que preocuparnos por la obra. Muchas veces decimos, es responsabilidad del pastor ir por las almas. Es responsabilidad del pastor ir a visitar. Es responsabilidad del pastor ir a evangelizar. De todo es la responsabilidad. Todos somos sacerdotes en este lugar. Y el Señor te dice en esta noche que te está delegando una responsabilidad para que predique las buenas nuevas de salvación. Y a su nombre, y a su nombre. Todos tenemos responsabilidad en el sacerdocio. Todos somos sacerdotes. Dios nos ha delegado una autoridad. ¿Cuánto lo creen? Todos, desde que Jesús lo eligió a usted tiene una autoridad en sus manos y en su boca. ¿Cuánto lo creen? Pero muchas veces tenemos un temor. Yo quiero contarle un testimonio que hace poco pasó, pero quiero contarle primero lo que me pasó hace tiempos cuando me congregaba allá en la Buena Inversión, cuando vivía ahí. En cierta ocasión salí de trabajar. Yo personalmente siempre he tratado, siempre me he esforzado por ser ejemplo en la iglesia, y todos me miraban como ejemplo ahí. Y entonces, para la gloria de Dios, y entonces, mira, hermano, en cierta ocasión yo salgo a las 6 de trabajar. Ese día no era un día de culto, era un día como un miércoles, así que uno va para la casa. Y cuando yo llego a la casa, miro un gran culto de gente reunido cerca de la casa, como a 2 casas de mi casa, cuando vivía ahí. Y le pregunto a mi hija, ¿qué pasó ahí? Y me dijo ella, el hermano Walter, un hermano que va a la iglesia, está endemoniado, me dijo. Y aquel hombre se revolcaba en el suelo. Pero ¿qué le estoy diciendo? Cuando yo llegué al lugar, a mi casa, ya lo habían liberado. Y me dice mi hija, fíjate, me dice que el hermano estaba endemoniado, y vos vieras cómo hablaba y cómo le hacía y cómo se tiraba, cómo se revolcaba, y decía que venga el hermano Fernando.
Y cuando me dijeron que ya lo habían liberado, dije yo, gracias a Dios, alabado sea el Señor. Aquí viene lo que le voy a contar. Me liberé de esa, pero hace una semana, ahorita, el día sábado, llegó un muchacho a la casa. Él siempre lo visita, pero ese día llegó y le dijo a mi esposa: vengo porque Dios me mandó. Escuché una voz que Dios me dijo: ven para que Fernando ore por vos. Yo estaba relajado, acostado en mi cama, después de que salí el culto aquí, el sábado, estaba relajado cuando me dan la noticia de que Él quiere que ore por él. Y pues me levanto en la cama, yo agarro mi Biblia. Pero quiero decirles antes de esto, todos estos días, como la iglesia ha estado en ayuno, yo estaba orando, clamando al Señor también en la casa. Cada vez que yo salía de trabajar a las 5 de la mañana, como mi esposa no está, yo quedaba solo, me postraba de rodillas y empezaba a levantar mis manos. Me ponía a orar. Yo hallaba extraño que cuando yo oraba, me decía el Señor: levanta tus manos al cielo. Levantaba mis manos y me decía el Señor: toda autoridad se te es dada. Lo que tú tocares, toda autoridad se te es dada. Y yo no entendía por qué. Casi toda la semana el Señor me estaba diciendo así y no entendía. Pero ese día sábado entendí. Cuando este muchacho llegó a que orara por él, cuando él se sienta en la silla y yo salgo afuera para orar por él, le estoy diciendo como testimonio. Entonces, cuando yo me acerco a él, me siento al lado de él y le digo: vengo a orar por usted. Y cuando yo le pongo la mano encima, él pega brinco y me dice: no me toque, que me queman. Y se va revelando aquel demonio a través de él. Y empiezo a reprender yo ahí en el lugar, luchando yo solo. Quizá ocupaba ayuda de otro hermano, pero me revestí del poder de Dios y empecé a berrear ahí y empecé a decir: en el nombre de Jesús te va fuera. Y empecé, y aquel demonio me decía: no me estoy yendo, no me está sacando de aquí. Y se reía. Y vengo yo y me río también y le digo: ¿acaso tú eres el creador de este cuerpo y de esta alma que está aquí? Dice el Señor: yo soy el dueño de esta alma y de este cuerpo. Así es que en el nombre de Jesús te va. Y le pongo la Biblia encima. Y aquel hombre, cuando le pongo la Biblia, él sentía que algo lo quemaba y empezaba a dar vuelta ahí, luchando yo solo, hermano, por una hora. Hasta que aquel hombre empezó a vomitar. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle palmas al querido. Y aquel hombre empezó a vomitar ahí. Y luego que vomitó se desmayó. Luego se volvió a despertar y me dijo: ya no, Fernando, ya cuando empezó a caer en razón, digo: ya va saliendo, ya vamos a ver. Y seguí orando por él. Luego volví a caer. Luego lo senté en una silla porque miré que ya estaba tranquilo. Y le dije yo: ahora va a confesar estas palabras conmigo. Señor Jesús, dijo al Señor Jesús: yo creo en ti. Yo creo en ti como mi único Salvador. Y cuando dijo así, ¡pam!, cayó en el suelo. Y a su nombre. ¿Cuántos alaban a tu vida? ¿Qué le estoy dando a entender yo? Dios ha puesto una autoridad en usted como sacerdocio. Y es por eso que el Señor me dijo: ve y di esta palabra, di esta enseñanza, porque yo tengo un montón de sacerdotes ahí en la Menonita de Sion que no están ejerciendo el sacerdocio, y yo quiero que les ejecuten, porque yo los he escogido a cada uno de ellos y a su nombre. De las cuatro palmas al que vive.
Todos somos sacerdotes en este lugar. Pero Dios ha puesto un sacerdote líder. ¿Y quién es ese sacerdote líder que hay aquí? El pastor es el sacerdote líder. Bueno, tenemos dos líderes, dos pastores tenemos. Pero nosotros somos sacerdotes también. Esto viene siendo como cuando Dios le dijo a Aarón que escogiera a los sacerdotes de la tribu de Levi, que vamos a hablar más adelante. Aarón era sacerdote, pero también aquellos de la tribu de Levi también eran sacerdotes. Pero él era el líder, el encargado, la cabeza. Así es que en este lugar la cabeza es el pastor de nosotros. Pero cada uno que estamos aquí llevamos un sacerdocio. Y Dios nos ha delegado autoridad y poder en nuestra mano. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo, yo lo recibo, Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora bien, en el sacerdocio tenemos que, vamos a hablar de unos puntos. En el sacerdocio, número 1, tenemos que tener que responsabilidades. Número 2, tenemos que tener deberes. ¿Cómo así, hermano? Deberes. O sea que yo estoy obligado. No lo obliga el hermano Fernando, no lo obliga el pastor, lo obliga Jesús de Nazaret y a su nombre. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, allá en el libro de Mateo, capítulo 28, allá en los últimos versículos, el 20 por ahí, le dijo: vayan y prediquen, enseñen, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta es, el Señor no nos dijo, vaya, digamos, nosotros somos los consentidos del Señor. El Señor no le dijo a los discípulos, vení papi, vení amor, ¿querés ir a predicar el Evangelio? ¿Querés? No le pidió de por favor, le dijo una orden: vayan y prediquen, enseñen todas las cosas que yo les he enseñado, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una orden que está dando el Rey de Reyes y Señores de Señores, y a su nombre, y a su nombre. Tenemos que ser serviciales. Y a esta hora queremos hablar y aprender cómo tiene que ser un sacerdote. ¿Cuántos quieren aprender? En primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de la luz de las tinieblas a la luz admirable. En el Antiguo Testamento encontramos que solo había un linaje que podía ejercer el sacerdocio. Y ese linaje, esa tribu, es la tribu de Levi. Si usted agarra el libro de Números, capítulo 3, versículo 5 en adelante, si usted agarra pluma, anote ahí. Usted puede leer todo el sacerdocio de la tribu de Levi. Entonces la pregunta es, ¿cuál era el deber de ellos como sacerdotes en aquel tiempo, en el tiempo de Moisés? Y yo tengo aquí, número 1, eran los encargados del mantenimiento del tabernáculo. ¿Cuál es el tabernáculo hoy en tiempo? Esta, su casa de adoración. Ellos eran, la tribu de Levi, eran los encargados del tabernáculo, eran encargados de los utensilios, eran encargados de la espada, la cuchara, todo lo que tenían ahí. Ellos eran los encargados. Si el tabernáculo había que menearlo del lugar, porque como fue hecho en el desierto, muchas veces tenían que avanzar y muchas veces tenían que desarmarlo y volverlo a armar, eran los sacerdotes que lo hacían. Todos los adornos que tenían ahí en el templo, en el tabernáculo, los de la tribu de Levi eran los encargados de cuidar de ellos, de la cortina, de los utensilios, y que nadie se acercara ahí, porque eran los sacerdotes únicos autorizados de estar en ese lugar.
Pero está entendiendo lo que le estoy diciendo. Ellos eran encargados en el mantenimiento. Y cuando hablamos de mantenimiento es cuidado, limpieza, armarlo y desarmarlo, cambiar cortinas. Todo para que eso tenía que estar perfecto, porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. ¿Y cuántos creen que la presencia de Dios está en este lugar? Aquí está la presencia de Dios también. Este es el tabernáculo de Dios. Por lo cual, cada uno de nosotros como sacerdotes tenemos que cuidar esta casa de adoración, porque el Rey de Reyes se mueve en este lugar también. Pero ¿cuántos renegamos cuando nos toque el aseo? Y a su nombre. Como dijo Cardona, ¿cuántos renegamos cuando salimos en el calendario? La hermana Cindy me pone a mí como 2 veces, a la vez hasta 3, y yo no reniego. Yo vengo a este lugar porque es un privilegio que Dios nos ha dado. ¿Va, hermano Juan? Bueno, hermano Juan, venimos aquí, él agarra la escoba por allá y yo por el trapeador y empezamos a hacer aquí. Y a su nombre. Y todo lo estamos haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto le dan por este pan increíble? La tribu de Levi eran los únicos encargados del servicio sacerdotal, o sea, del culto, de lo que estamos haciendo ahorita. Ellos eran los únicos encargados. Hermano, ¿qué le estoy dando a entender? Cuando ellos hacían ese culto, el sacerdote lo hacían con todo amor, con toda pasión, porque lo hacían para el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es que venían obligados y que iban obligados a hacer un culto, como algunas veces lo hacemos nosotros, que venimos como obligados a la iglesia, solo porque el pastor nos ha dicho que hay un culto. No, tenemos que hacerlo con amor y pasión, porque es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a su nombre. La tribu de Levi eran los únicos encargados de predicar sobre la ley de Moisés, de hablar de los primeros 5 libros, de hablar de los 10 mandamientos. Ellos enseñaban, y actualmente nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, y algunos se niegan a predicar, y es su nombre, y es sacerdote. Y es el primer privilegio que tenemos como sacerdotes, que tenemos que hacerlo, ejecutarlo, es o sí, no hay un no, y a su nombre. No, hermano, es que yo no puedo predicar. Si no puede predicar, entonces porque no está leyendo las escrituras. Porque si usted lee la escritura, Dios le va a dar palabra a través del Espíritu Santo. Algunos se niegan a predicar, a tener este privilegio, que para mí es el privilegio más hermoso. Cantarle al Señor es un gran privilegio, pero predicar su palabra es un privilegio más grande, porque por medio de ella vienen las almas a los pies de Cristo, y a su nombre, y a su nombre. Eran los únicos encargados de llevar la alabanza. Volvemos a hacerle como le hace Cas Luna. Los músicos, los únicos encargados de llevar la alabanza. Y mire, hermano, que yo analizando, decimos nosotros, Dios tiene misericordia de nosotros, que nos ha puesto en este lugar, aunque no lo merecemos estar, y a su nombre. Porque la tribu de Levi eran personas especiales, eran personas dedicadas a la obra, eran personas espirituales, eran personas mayores. Dice la palabra, según el estudio, que una persona que podía estar en ese lugar era de 30 años para arriba.
O sea, personas con experiencia, personas responsables, personas espirituales, personas que oraban al Señor, personas que dedicaban su vida completa a Dios. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? No eran cualquier cosa. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer como sacerdotes? Aprender de esa gente, aprender de ellos y hacer las cosas bien para el Rey de Reyes y Señor de Señores, y a su nombre, y a su nombre. Es que muchas veces, hermano, muchas veces creemos que Dios no está en este lugar. Pues si esa es su fe, le puedo entender, porque mi fe es que Dios está en este lugar. Y por eso yo decía en el video, cuando di el anuncio, me siento con gran responsabilidad de llevar esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque dijo un pastor un día, que yo lo estaba viendo predicar, dijo: cuando alguien está predicando, hay ángeles del cielo que lo están observando y está viendo si hace las cosas bien o si hace las cosas mal. Cuando usted se da cuenta de eso, que Dios lo está observando y que hay ángeles que lo están viendo, usted va a poner todo su empeño por hacer las cosas para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero dice la Biblia, encontramos que a través de Jesucristo, a través de su muerte, heredamos el sacerdocio. Y estos hombres, que eran los únicos encargados de orar por el pueblo, eran los únicos encargados de entrar en su santo templo y empezar a proclamar: ahora usted y yo, Dios nos ha dado ese privilegio a través de la muerte de Cristo, de que ahora podemos inclinarnos a este lugar y orar por aquellos que necesita el Señor rescatar las almas. Antes no teníamos ese privilegio, pero ahora lo tenemos. Y el sacerdote tenía que ser santo. ¿Cuántos se santifican? ¿Usted quiere que Dios lo use? Santifíquese cada día. Santifíquese cada día. Le estoy diciendo por experiencia. Yo trato cada día de caminar derecho donde quiera que vaya. Trato de ser ejemplo, que las personas digan: ese hombre es un ejemplo a seguir. Dice la Biblia que nosotros somos nación santa. ¿Cuánto lo creen? Ahora somos el máximo ejemplo para el mundo entero. ¿Cuántos están haciendo ese ejemplo? ¿O ha escuchado usted aquella frase cuando dice: no, para ser cristiano como eso no vamos a hacer nada? Porque no somos ejemplo a seguir. Y le estoy hablando de que no solo las personas, aún pastores hay que no son ejemplos. ¿Por qué está diciendo eso, hermano? Porque conozco el testimonio de algunos de este lugar. Por allá hay un pastor que conozco el testimonio de él. Le voy a contar la historia así brevemente, rápido. Un compañero de trabajo que tengo yo, viajamos juntos en el carro todos los días, trabajamos en la misma empresa y yo le doy jalón. Él tiene su casa aquí en Llanos. El muro que él es de él, el muro que está ahí alrededor de su casa es de él. El vecino que él tiene es un pastor. El vecino hizo una ventana en el muro de mi compañero. ¿Cree que se puede? Hizo una ventana para que le entrara luz. El compañero mío le dijo a él: pastor, quiero que elimine esa ventana porque yo voy a hacer un cuarto aquí y ahí va a caer mezcla y va a quedar sellado. El hombre fue a reclamarle a su casa con un machete en la mano.
pastor. Y a su nombre. ¿Usted cree que puede ser ejemplo de una persona así? Nosotros somos llamados a ser ejemplo. Dice aquí la palabra que lo podemos molestar, pero la misma palabra dice: airaos, pero no pequéis. Óigame, hermano, pero yo, que soy un simple miembro en esta iglesia, tengo valor de agarrar un machete y ir a amenazar a alguien. Y no digamos, siendo pastor, santo Dios, ¿cómo va a pasar eso? Y ahora este compañero, ¿qué dice? Imaginen, por un mal ejemplo que le da a otra persona, siendo pastor, dice: para ir a la iglesia y ser como este, mejor no soy nada. Ahora mira usted, ¿por qué somos ejemplos nosotros? Nosotros somos carta leída por su testimonio. Hay otro por ahí cerca que tiene una pulpería y cuando han llegado ahí enamoran a la muchacha. Y es pastor también. ¿Cómo se va a poner a creer? Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a ser ejemplo a seguir. Que la gente ponga la mirada en nosotros y que diga: yo quiero ser como Él. Y a su nombre, dele cuatro palmas al que vive. Dios dijo a través de Pedro: sean santos porque yo soy santo. Sean santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora yo tengo que tener cuidado de qué. Tengo que tener cuidado de cómo hablo. Sean palabras o ese, como dicen, o sean vulgaridades, o sean bromas, no pueden salir de mi boca, porque tengo que santificarme cada día para el Rey de Reyes y Señores de Señores. ¿A cuánto quiere que Dios los use? Santifíquese cada día y va a ver el poder de Dios en su vida. Ahora yo tengo que tener cuidado cómo miro. Me decía un varón, ahora estaban bromeando ahí: va a decir que usted no mira a las chicas. Y le digo yo: hay dos formas de mirar. Mirar normal, como mirar cualquier, y mirar con deseo. Son dos formas. Un hombre puede mirar a una muchacha hermosa que pasa por ahí y la miró y cheque. Pero si ya le queda bien, que se le sale los ojos como el pato Luga, como que es de la manga, que ya se la quiere comer. Eso es lo que no le agrada a Dios y a su nombre. Pues si Dios lo puso ojos para mirar, tampoco va a andar uno con los ojos tapados. No, tampoco vamos a irnos por ahí. Tenemos que tener cuidado cómo miramos. O como cuando le hacemos una mala mirada a alguien, como de odio, que te quisiera agarrar del pelo, y siendo cristiano. Y solo falta que cante la música que dice: y la voy a agarrar del pelo y la voy a arrastrar. Y las calles de la colonia con ella voy a barrer. ¿La escucharon? ¿Qué dice la sultana? ¿Qué dice la vengana? Por ahí se fue. A los pocos días se hace una chimosa profesional. Se va con el pastor: tengo problemas con el vecino. Y ahí va. La voy a agarrar del pelo, la voy a arrastrar. Oiga, hay que tener cuidado. Ahora yo tengo que tener cuidado. Aquí viene algo muy importante. Esto está cardíaco lo que voy a decir aquí. Hermano, voy a decir. Tengo que tener cuidado cómo me visto. Nosotros los siervos del Señor
Ya no podemos andar con aquellos pantalones rotos, así que se ponen algunos. No, una cosa que no tenga. ¿Verdad? Mira, hermano, hoy estamos viviendo un evangelio que dice el evangelio moderno. Yo tenía un seguidor que yo lo seguía y un pastor, hermano. Lo seguía por las redes ahí, por YouTube, me buscaban las predicaciones de él. Pero aquel hombre usado por Dios, aquel hombre que le pone su mano hay sanidad. Pero por eso dice el Señor, cuando dice, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sanaban los enfermos, pero dice el Señor, apartados de mí, no os conozco. Porque descuidamos la santidad del Señor. Y no tanto, no es que sea él el problema. Si yo le mostrara el video, usted se quedara mirado. Lastimosamente no hemos podido estrenar ese data show, que por eso lo pusimos ahí. Pero sé que va a haber un día que lo vamos a estrenar, y es su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? De las 20 palmas al querido. Mira, hermano, con esta predicación yo deseaba que tuviera bueno ese data y mostrarle las imágenes. Pero hay un día que lo vamos a lograr. Y yo voy a ser el primero, en nombre de Jesús. Mira, hermano, este varón no es tanto el problema de él, sino su esposa. La esposa de él arriba ministrando en pantalones con un corte de pelo como de roquera, aquí raspado. O sea, ¿usted ha visto cómo se corta el pelo la marimacha? La marimacha, vamos a decir así, la que le gusta a la mujer. Así, ni más ni menos. Y es la esposa de él. La iglesia de ese varón se ha modernizado. Ya ni danzan, sino que bailan. Yo me quedé decepcionado cuando miré ese video. Y dije yo, este era el varón que yo seguía, porque miraba una unción en él. Mira, hermano, como le digo, hoy estamos viviendo un mundo moderno, según. Estamos viviendo un tiempo donde no se sabe si la persona, al par de un mundano, es cristiano. No se sabe. Porque el cristiano ahora anda gritos y anda tatuado. Bueno, si el tatuaje lo tuvo antes de convertirse, tiene razón. Pero algunos dicen, pero no es malo un tatuaje, yo puedo tatuarme la cruz de Jesucristo acá. Jesús, pues, un león, el león de la tribu de Judá. Puedo hacerlo acá. ¿Usted cree que el Señor lo va a aceptar eso? Conociendo la palabra, no, el Señor no va a aceptar esas cosas. Y yo quiero hablar un poquito, hermanos, de los tiempos. Voy a correr porque ya va avanzando el tiempo. Mira, hermano, en tiempos de Jesucristo, el hombre y la mujer vestían iguales, usaban túnicas. Lo único que la mujer la usaba más larga y el hombre más corta. Pero los dos vestían iguales. Lo único que la mujer de repente le ponía algún adorno más femenina, aquí encima. El hombre usaba un manto. Que ese manto lo usaba porque cuando hacía frío y tal vez no había lugar de dormir, con él se arropaba. Pero por causa de la guerra fue hecho el primer pantalón, pero era para los que iban a la guerra. Y luego yo vi en la historia, una mujer se levantó como líder y dijo, nosotros tenemos que estar en igual género como el hombre. Así que vamos a hacer un pantalón para nosotros también. Y a su nombre. Entonces se hizo el primer pantalón para la mujer. En el principio, el pantalón que usaba la mujer era con falda. Falda aquí, pantalón abajo. Pero ahora ya anda casi desnuda. Y a su nombre. En cierta ocasión, una operadora y una empresa andaba
un traje de eso que cuando uno va al gimnasio, pegaditos al cuerpo. Cuando uno va al gimnasio, era ejercicio, una pantimedia. Hermano, era fila de operadores mirando. Porque a cada rato se agachaban a jalar el barril y aquí operadores les salían los ojos y a su nombre. Aquí hemos llegado hoy. Cuando en tiempo de atrás dice que hubo un tiempo que era un delito que una mujer se pusiera un pantalón. Era delito. La metían presa, no sé, pero solo el hombre podía usarlo. Y ahora estamos iguales todos. Y ahora se asustan porque Bad Bunny se puso una falda. Se puso una falda, dice. Bueno, pues ya antes usaban falda también. ¿Usted por qué asusta? Aquel jugador de Francia, Condé, cuando se baja del carro con una falda. El jugador de Barcelona, el mejor defensa que tiene Barcelona, con una falda a veces se baja del carro. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo? Que en la Biblia está escrito cómo debe andar un hombre y cómo debe andar una mujer. ¿Por qué? Porque Dios los ha llamado al sacerdocio. Y cuando yo le estoy hablando de estas cosas, cómo se vestían aquellos santos hombres, aquellos hombres eran ejemplo para el pueblo. Y cuando ellos salían a la calle, eran personas que a lo lejos se miraban que era un sacerdote y a su nombre. Ahora no. ¿No se echa de ver? Me decía un compañero a mí de trabajo, pues él camina un poco bien pulidito porque él trabaja en electrónica y pasa sentadito ahí. Yo pues camino más con mis jeans porque me paso tirando cada rato debajo de la máquina. Si voy con un pantalón entero ahí, salgo todo roto. Y entonces él camina con su camisa manga larga. Y dice que venía en el bus. Y una muchacha se le sentó al lado. Y la muchacha le dijo, sin conocerlo, le dijo, me imagino que usted es cristiano. ¿Por qué le dijo eso? Por su forma de vestir. Que lo miro bien formal. Y así fue. Él es cristiano. Él toca la batería en la iglesia. Y a su nombre. Gloria. Entonces, yo que le estoy dando a entender, somos ejemplo, carta leída para el mundo. Cuando predicamos la palabra, aunque sea el único pantaloncito que tenga usted parchado ahí, pero plánchelo y venga bien polidito, porque va a servir al Rey del Rey y Señor Señor. Cuando a mí me toca predicar, yo salgo a las 4 de la tarde y llego a la casa. Y no es que no haya trabajo hay. Yo me llevo a meter a la gente para venir temprano a la iglesia. Llego a la casa, agarro mi camisa, mi pantalón, me pongo a planchar y me estoy como media hora, limpio mis zapatos, porque digo yo voy a dar la palabra del Rey de Reyes y Señores, Señores. Y a su nombre, y a su nombre. Denle fuerte palmas al que vive. Yo soy la imagen de Cristo. Tengo que honrarlo a Él. Somos linaje de Jesús y Jesús es santo. Tenemos que tener las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, Jesús, para llevar las palabras a las naciones. Jesús no nos llamó a que solo estemos de la casa a la iglesia, la casa a la iglesia, la casa a la iglesia. Ya solo falta bailar, sacar la alabanza de la casa a la iglesia. No, vayan y prediquen. Hace poco le dijo el pastor, y estamos en el mismo espíritu. Le digo, pastor, hay algo que me ha estado incomodando a mí y yo le voy a decir a usted. Le dije, necesito probar ese sonido que está ahí, porque antes predicamos en los hogares y lo hemos hecho a un lado, y a ese que los ha llamado el Señor. Antes lo hacíamos los miércoles, ¿se acuerdan? Que fuimos a hacer varios cultos en varios hogares. Tenemos que seguir con el trabajo. Entonces ese aparato que está ahí arrinconado, necesitamos activarlo para ir a predicar las buenas nuevas de salvación, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Que la gente diga, esos son los menonitas.
Que no vayan a decir, la menonita que son. De la casa a la iglesia. ¿A qué se dedicaba un sacerdote? ¿Cuál era su trabajo en el Nuevo Testamento? Ahorita ya estamos terminando, ya vamos a... No se preocupe, todavía es temprano y que el hermano que no me preocupó ya con esa tabla que puse ahí. Según el Nuevo Testamento, el sacerdote, número 1, debe de enseñar la palabra como prioridad. Alimentar la verdad, según Hechos 20:28. Número 2, debe de guiar y pastorear el sacerdote. Velar por la salud espiritual del creyente. Primera de Pedro 5:2. Número 3, orar por el pueblo. Era el trabajo del sacerdote, que el trabajo que hoy actualmente tenemos que hacerlo nosotros. Número 4, ser ejemplo en la fe. ¿Cuántos somos ejemplos en la fe? Había que vivir siendo modelo a seguir. Y este versículo, esto es lo único que vamos a leer, pero quiero que leamos este versículo. Primera de Timoteo 3:1 al 7. Si alguien la encuentra primero a mí, porque este Timoteo a veces me esconde, ¿no? Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. ¿Alguien lo encontró? Primera de Timoteo, ya lo encontré. ¿Qué lo voy a decir con el micrófono? Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Mire, este versículo está cardíaco, hermano. Este versículo está cardíaco como sacerdote. Mire cómo dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, pasible, no avaro, que gobierne bien su casa. Mira, oiga, aleluya. Que tenga en sus hijos en sujetación con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un teófito, dice ahí, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tengan un buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito en lazo del diablo. ¿Está bien, hermano? Buen testimonio para los de fuera. ¿Y qué estábamos hablando de aquellos varones por ahí? Mal testimonio. Esta palabra que leímos ahorita es para alguien que anhela ser pastor prácticamente. Así que tiene que apegarse a esas reglas de Primera de Timoteo antes de que lo anhele. Ya por último vamos a leer Efesios 1:3 al 9. Este es el último capítulo, ya y cerramos.
Efesios 1, 3 al 9. Si alguien lo encuentra primero, lo lee. Efesios 1, 3 al 9. ¿Alguien lo tiene? Vean. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Hasta el 9. Esta es la última palabra que escuchó, ¿no? Esta es la palabra que traí en esta noche. Hoy vamos a seguir al siguiente paso, pero quiero que le den fuertes palmas a lo que Dios habla en esta noche. Así que queda nuestro pastor con nosotros.